Buenos días, estimados colegas. Ahora veremos con más detalle la función de equilibrado en los equipos de la serie MS5. En este caso se trata del equipo MS52 Pro, que tiene funciones de alineación y de equilibrado. Entramos en el modo de vibración, confirmamos y seleccionamos el modo de equilibrado. Aquí el equipo propone crear una tarea nueva o continuar una anterior. Por ejemplo, si por algún motivo tuvimos que detener el equilibrado anterior. En este caso creamos una tarea nueva y justo aquí se encuentra un menú de ajustes muy importante. El equilibrado se realiza siempre a la velocidad de rotación. Por regla general, a la velocidad de rotación nominal del equipo. También existe el equilibrado a revoluciones más bajas o más altas, pero eso se llama más bien equilibrado previo. Se utiliza para eliminar algún desequilibrio grande. Por regla general, el equilibrado principal se realiza a la velocidad de rotación nominal del equipo. Para que el equilibrado se desarrolle correctamente y todas sus etapas se ejecuten bien, la velocidad de rotación no debe cambiar. Se admite una cierta desviación, aproximadamente de hasta 5 revoluciones por minuto. Puede estar relacionada con procesos transitorios o, por ejemplo, con particularidades de la alimentación. Pero si la velocidad de rotación ya cambia en 20 o 50 revoluciones por minuto, el equipo mostrará un error. ¿Cómo determinamos la velocidad de rotación exacta? Podemos introducirla manualmente si la conocemos y no tenemos posibilidad de medirla de nuevo. Pero para el equilibrado en sí necesitaremos igualmente un sensor de revoluciones, el llamado marcador de fase. Este es el sensor de revoluciones, también llamado sensor de velocidad, también llamado marcador de fase. Por eso es importante conocer la velocidad de rotación. Puede introducirla manualmente, simplemente con cifras o determinarla directamente con ayuda del sensor. Para ello, primero hay que conectar el sensor. La conexión de los sensores la expliqué en el video anterior, pero lo repetiré brevemente. Para el equilibrado se necesita obligatoriamente al menos un sensor de vibración. También se necesita un sensor de velocidad de rotación. Se conecta mediante una unión roscada como esta. En nuestro caso se utiliza un sensor universal de temperatura y velocidad de rotación. Aquí está instalado un diodo láser óptico que se activa con una marca reflectante. La marca reflectante se recorta con tijeras y se pega en un lugar cómodo de un tramo abierto del eje, para que el marcador de fase, es decir, el sensor de velocidad de rotación, pueda leerla. Para montar el propio sensor se utiliza un soporte magnético. Permite fijar el sensor en él y el propio soporte se puede fijar directamente en el equipo mediante un imán que sube y baja. Ese soporte es imprescindible. Sin un sensor de velocidad de rotación es imposible realizar el equilibrado. Para comprobar la velocidad de rotación se utiliza la función F2. El sensor de velocidad. La activamos. Fíjese, el láser se enciende de inmediato y empieza a buscar la velocidad de rotación. La activación se produce con la marca reflectante, tras lo cual el sensor fija la velocidad de rotación. En cuanto ha fijado la velocidad de rotación del equipo, se puede confirmar. Ahora aparece un error porque el paso de la marca no es uniforme. Intentaré captar el momento en que el paso sea aproximadamente uniforme, aunque en la práctica es mejor hacerlo directamente con el equipo en funcionamiento. Ahora solo estoy mostrando el principio de funcionamiento del sensor. A continuación, la velocidad de rotación se traslada automáticamente a los ajustes.
Después se seleccionan los planos de corrección en los que se realizará el equilibrado. Tenemos previstos hasta 8 planos de corrección. Es decir, teóricamente podemos tomar un equipo con 8 discos o con 8 semiacoplamientos y realizar en un solo equilibrado un equilibrado en 8 planos. Pero no recomiendo hacerlo sin necesidad. Debido a la complejidad del proceso y al factor humano, es fácil equivocarse. También puede haber una fuerte influencia de un plano sobre otro. Esta posibilidad está prevista, pero recomiendo usarla solo en tareas y situaciones específicas, cuando es necesario minimizar el número de arranques del equipo. Por regla general, la opción más sencilla es el equilibrado en un solo plano. Después se pueden seleccionar hasta 16 puntos de control. La cantidad de puntos de control aumenta la calidad y la precisión del equilibrado. Si realizamos un equilibrado en un solo plano con un punto de control, no hace falta retirar el sensor si tenemos uno solo y ya está conectado. En ese caso, el equilibrado se puede realizar, por ejemplo, con referencia a la componente vertical o transversal de la vibración. Es decir, no hay que retirar el sensor y todo resulta lo más cómodo posible. Después se puede elegir uno de los dos tipos de equilibrado, añadir masa o quitar masa. Ambos métodos se aplican en las mismas condiciones. Se puede elegir añadir masa, es decir, colocar algún contrapeso de equilibrado. Puede ser distinto, por ejemplo, un contrapeso pequeño que colocamos en el equipo. O se puede elegir quitar masa, en este caso por medios mecánicos, por ejemplo taladrando o con otro mecanizado. Retiramos la cantidad de material necesaria. Después viene la siguiente etapa, la cantidad de ubicaciones. También es una función muy importante y cómoda, sobre todo si necesita equilibrar, por ejemplo, un ventilador con 8 álabes. En ese caso se pueden definir 8 ubicaciones y el equipo indicará no el ángulo en el que hay que colocar o del que hay que retirar la masa, sino una ubicación concreta, es decir, un álabe concreto. La cantidad de estas ubicaciones puede llegar a 18, según el ventilador u otro rodete. Si se elige el modo libre, el equipo mostrará el ángulo exacto en el que hay que colocar o del que hay que retirar la masa. Después seleccionamos el sensor que está conectado al equipo. También seleccionamos las unidades de medida. Las unidades de medida se eligen en función de la tarea concreta de equilibrado, de la sensibilidad y de la masa del rotor que se equilibra, así como de la masa del disco, del ventilador y de otras particularidades específicas del equipo. Podemos elegir con qué parámetros vamos a evaluar la vibración. Por la amplitud de vibración en el punto pesado, por la aceleración, por la velocidad o por el desplazamiento. Es una elección individual para cada caso concreto. Aquí está establecido el valor medio estándar. Como ya dije en los videos anteriores, el equipo está listo para trabajar. Pulsamos Start. Ahora no podré mostrar todas las etapas del equilibrado sin equipo auxiliar. Por eso lo más probable es que sea un vídeo aparte. Enseguida aparece un mensaje que indica que el sensor no ve el paso de la marca. Cuando detecta el paso de la marca, el equipo recuerda de inmediato colocar el sensor en el plano correspondiente. Después aparece un error de velocidad de rotación, porque en este momento no tenemos equipo en funcionamiento. Vemos un punto, es el arranque cero. En la versión clásica, el equilibrado suele dividirse en 3 etapas: el arranque cero, el arranque de prueba y el arranque final. En el arranque cero vemos el punto pesado y el ángulo en el que se encuentra.
Después, añadiendo masa, observamos cómo ha influido esa masa en el equilibrado y en la magnitud del desequilibrio. Después el equipo propone retirar el peso de prueba o dejarlo, si ha mejorado las lecturas. A continuación, el equipo indica qué peso final hay que colocar. Nuestra tarea es acercar ese punto al centro lo máximo posible y eliminar así el desequilibrio. Esto es lo principal que quería contar sobre el equilibrado en los equipos de la serie MS5. Gracias.